Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la química. Hoy vamos a hablar de un tema bien especial, bien importante, y es de esos temas que no se pueden tomar a la ligera, que no se pueden desarrollar en una clase de 5 minutos, sino que hay que prestarle mucha atención. Vamos a hablar acerca de qué son los números cuánticos. ¿Y qué vamos a aprender de los números cuánticos? Pues vamos a aprender qué son, por qué son importantes, y al final vamos a ver unos ejercicios aplicativos donde vamos a utilizar los números cuánticos. De antemano es importante que tengas en cuenta algo. Para poder comprender bien los números cuánticos es importante que también tengas algunas nociones de configuración electrónica. Si tienes dudas sobre configuración electrónica, en la descripción de este mismo video te voy a dejar una clase donde puedes resolver todas tus dudas. Pero empecemos hablando de los números cuánticos. Primero que todo, ¿qué son los números cuánticos? Los números cuánticos son números que se emplean en la física y en la química para poder determinar la probabilidad en la que nosotros podemos encontrarnos un electrón en un átomo. Me explico, mire, este es un átomo. Recordemos que los átomos se caracterizan porque tienen tres clases de partículas: los protones, que son positivos, los neutrones, que no tienen carga, y los electrones, que se caracterizan porque tienen una carga negativa. Resulta que en la mitad, en el núcleo, se encuentran los protones y los neutrones, o sea que podemos decir que el núcleo es positivo. Sin embargo, los electrones se encuentran girando alrededor de ese núcleo. Anteriormente se pensaba que giraban en una órbita, es decir, que giraban de esta forma, daban y daban vueltas. Sin embargo, con los estudios que tenemos hoy día, se sabe que esos electrones no solamente pueden estar en esa órbita, sino que van a estar en todo el orbital. Toda esta región que usted está viendo aquí recibe el nombre del orbital. O sea que un electrón puede estar en cualquiera de estos momentos. Y saber eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos dónde se encuentra un electrón, podemos saber cuál va a ser el posible comportamiento químico de un átomo, cómo va a reaccionar frente a otros. Resulta que los números cuánticos se van a dividir en 4 números cuánticos y vamos a empezar a estudiar uno por uno. Mire, el primer número cuántico se le conoce como el número cuántico principal y se va a representar con la letra n minúscula. ¿Qué representa este número cuántico n? Este número va a representar el nivel, o también sirve para representar o para poder describir o para poder predecir el tamaño que tiene un átomo. Entonces, el número cuántico n representa el nivel. ¿Qué es el nivel? Esta región se le conoce como el nivel. Resulta que dependiendo del tamaño, un átomo puede tener un nivel, por ejemplo como el hidrógeno, que solamente tiene un electroncito, y el helio, que tienen 2, pero pueden tener de 1 hasta 7 niveles energéticos. Eso depende de la cantidad de electrones que tenga un átomo. Entonces, el número principal representa el nivel donde vamos a encontrar el electrón. Resulta que ese nivel internamente se puede dividir en otros niveles más pequeños. A esos otros niveles se le conoce con el nombre de subniveles energéticos. Y esos subniveles energéticos van a representar el segundo número cuántico. El segundo número cuántico se conoce como número cuántico secundario, o también se le conoce como el número azimutal o el número del momento angular. Y lo vamos a representar con la letra L minúscula. Esa letra va a representar el subnivel, pero al mismo tiempo también va a presentar la forma, porque cada subnivel tiene una forma característica. Por ejemplo, hay un subnivel que es el S. Note que la forma de ese subnivel es como la que vemos aquí, redonda. Mientras que, por ejemplo, los subniveles de tipo P, note que tiene una forma que pareciera un 8. ¿Sí notan? Entonces, cada subnivel tiene una forma y el número secundario L nos lo va a mostrar. ¿Qué subniveles podemos encontrarnos nosotros? O sea, ¿qué valores puede tomar L, que representa el número secundario? L puede tomar valores de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Eso depende del subnivel al que represente. Por ejemplo, cuando L nos da 0, significa que estamos en un subnivel S. Cuando L nos da 1, quiere decir que estamos en un subnivel P. Y eso hay que grabárselo porque siempre lo vamos a utilizar así. Cuando L nos da 2 es porque estamos en un subnivel D. Cuando nos da 3 es porque estamos en un F. También existe el G y el H, pero esos no son necesarios. Los elementos que hay en la Tierra no utilizan esos subniveles, por eso no lo hemos colocado acá. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se puede conocer el número secundario
o el subnivel de un átomo o de un nivel energético? Bueno, se va a poder determinar por medio de esta fórmula. Mire, esta fórmula que dice que L puede tomar valores desde 0 hasta n-1. Entonces, vamos a ensayar con el primer nivel. Supongamos que un átomo solamente tiene un nivel energético. Entonces, ¿cuántos subniveles va a tener? Va a tener de 0 hasta n-1. Si tiene un solo nivel, quiere decir que n es 1. Entonces, si hago la fórmula 1 menos 1, quiere decir 0. O sea que solo tiene de 0 a 0. O sea, solamente tiene 0. O sea que el nivel 1 solamente tiene orbitales de tipo 0. O sea, S. Si estamos en un nivel 2, entonces vamos a ver. Si a 2 le quitamos 1, eso nos da 1. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el nivel 2 podemos tener subniveles de tipo 0 y de tipo 1. O sea, solamente tenemos S y tenemos P. Si estamos en un nivel 3, aplicamos la operación. 3 menos 1 nos da 2. Eso quiere decir que podemos tener desde 0 hasta 2. O sea que el nivel 3 puede tener 0, puede tener 1 y puede tener 2. O sea, puede tener S, P y puede tener D. Y si estamos en el 4 y hacemos la operación 4 menos 1, eso nos da 3. O sea que el 4 puede tener 0, 1, 2 y 3 como número secundario. O sea que puede ser S, puede ser P, puede ser D y puede ser F. Así es como se calcula el número secundario. Resulta que los subniveles, cada subnivel puede tener cierta cantidad de orbitales. Y resulta que ese número o ese orbital se va a representar con el siguiente número. El tercer número se llama el número cuántico magnético y se representa como ml. Y ese número me va a indicar a mí la cantidad de orbitales que puede tener cada subnivel. Y al mismo tiempo me va a indicar a mí la orientación del orbital. Entonces, ¿cómo hace uno para saber la orientación de cada uno de los orbitales y la cantidad de orbitales que tenemos? Bueno, eso lo vamos a conocer por medio de esta fórmula. Mire, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que 2 por L más 1, eso me va a dar la cantidad de orbitales. Entonces, supongamos que yo quiero calcular el número ml, o sea, la orientación del orbital o el número de orbitales de un subnivel S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 2 multiplicado por L. Supongamos que L en este caso es 0, que corresponde a S. Entonces, si yo multiplico 2 por 0 más 1, eso me da 2 por 0, 0, más 1, eso me da 1. ¿Qué significa eso? Eso significa que el subnivel S solo tiene un orbital. Cada uno de estos cajoncitos va a representar un orbital. Entonces, aquí tenemos un solo orbital. ¿Qué número va a tener ese orbital? Como es el único orbital, ese orbital va a tomar el valor de 0. ¿Qué pasa si estamos en el subnivel P? Resulta que el P, su número L, es igual a 1. Entonces, si yo multiplico 2 por 1 más 1, eso me da igual a 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que puede tener 3 orbitales. Si los nota, 1, 2 y 3. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Los vamos a identificar con números que van de negativo a positivo. Si en la mitad tenemos 0, acá tenemos este orbital como menos 1 y el de acá más 1. Esos serían los 3 orbitales, menos 1, 0 y más 1. Vamos a hacer el ejercicio con el D. Resulta que el D, el número secundario, en este caso para D, es 2. Si yo multiplico 2 por 2, eso me da 4, más 1, eso me da 5. Significa que el subnivel D va a tener 5 orbitales. Y vamos a ir desde menos 2 hasta más 2. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y ahí tenemos los 5 orbitales del D. Y este es el número que tiene cada uno de esos orbitales, o sea, el número magnético. Y si es F, recordemos que F vale 3. Entonces, si multiplicamos 2 por 3 más 1, 2 por 3, 6 más 1, eso me da 7. O sea que F tiene 7 orbitales, que van desde menos 3 hasta más 3. Y este es el número cuántico ml para cada orbital. Este es menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Vamos ahora con el último número. El último número se le conoce como el número cuántico de spin. Y este es el número que me indica hacia dónde rota un electrón. Vamos a tener en cuenta algo. Cada orbital puede tener 2 electrones. Pero esos electrones no pueden girar hacia el mismo sentido. Y eso tiene lógica porque recordemos de que las cargas iguales siempre se van a repeler entre ellas. Eso significa que si un electrón está girando hacia la derecha,
el otro tiene que girar hacia la izquierda. Y eso nos lo explica muy bien el principio de exclusión de Pauling. Ese principio, ¿qué dice? Dice que si un electrón gira hacia la derecha, o sea, en favor de las manecillas del reloj, su número será más un medio. Pero si va al contrario, en contra de las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, entonces su número será menos un medio. Y ese principio es muy importante, porque ese principio nos deja muy claro a nosotros que un electrón no puede tener los mismos 4 números cuánticos. Puede parecerse en este número, en el principal, en el secundario, en el magnético, pero en este número va a ser distinto. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otro detalle importante ahora que apliquemos algunos ejercicios. Cuando empezamos a poner electrones en estos orbitales, es un hecho que si ponemos 2 electrones aquí, pues uno va a ir hacia la derecha, o sea, más un medio, y el otro va hacia la izquierda. Pero cuando tengamos, por ejemplo, subniveles que tienen varios orbitales, entonces en este caso vamos a llenar de esta forma. Primero llenamos uno acá, pero no vamos a llenar de uno al de acá, no, vamos a pasar al siguiente orbital y lo vamos a hacer en el mismo sentido. Esa se llama la regla de Hahn. ¿Qué dice esa regla? Esa regla nos dice que un orbital tiene estabilidad cuando sus electrones son paralelos pero en diferentes orbitales. O sea que el de acá también tendría que ir de esta forma. Si hubiese un cuarto electrón, entonces empezaríamos a repetir ahora sí en sentido opuesto, como lo dice el principio de exclusión de Pauling. Con eso en mente entonces, ahora sí vamos a aplicar unos ejercicios que nos van a ayudar a comprender mejor esto de los números cuánticos. Bueno, entonces vamos a desarrollar cada uno de los ejercicios, pero lo vamos a hacer a este lado del tablero, por cuestiones de espacio. Y nota lo que nos dice la primera pregunta, el primer ejercicio dice, diga cuáles son los valores de n, o sea, el número principal, L, o sea, el número secundario, y ML, el número magnético, para el subnivel 4D. O sea que en este caso nos están pidiendo información solo para el subnivel 4D. Y me están pidiendo 3 números. ¿Cuáles son? Pues el número principal, queremos averiguar cuál es el número principal, cuál es el número secundario y también queremos saber cuál es su número magnético. Vamos a ver entonces las probabilidades. Si en este caso nuestro problema se encuentra en el nivel 4, porque tenemos acá el 4, recordemos de que este representa el nivel y recuerde que el nivel es el número principal, quiere decir que n es igual a 4. Recordemos que D nos representa el subnivel. Si estamos en un subnivel D, eso significa que el número secundario es el 2, o sea que L es igual a 2 y lo vamos a separar por una coma. Ahora viene la pregunta, ¿cuánto es ML? O sea, ¿cuánto es el número magnético? Resulta que como estamos en un subnivel D, en este caso note que los subniveles D pueden tener hasta 5 orbitales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo debemos de poner todos. O sea, que una probabilidad es que ML sea menos 2, pero también existe la probabilidad de que sea menos 1. Entonces vamos a copiar 4, 2, pero cambiamos en este caso el número magnético, que podría ser menos 1. La siguiente combinación podría ser con el 0, o sea que sería 4, 2 y 0. La otra combinación es con más 1. Tendríamos 4, 2 y cambiaríamos aquí, más 1. Y en la última combinación que tenemos sería 4, 2 y en este caso el orbital sería más 2. Estos son los 5 posibles números cuánticos para el subnivel 4D. Ahora vamos a resolver el segundo problema. ¿Qué nos plantea este problema? Note lo que dice. Escriban los 4 números cuánticos, y en este caso ya no son 3. Vamos a hallar los 4 números cuánticos para un electrón del orbital 3p. Entonces vamos a colocar aquí el orbital 3p, que es a quien le vamos a hallar los 4 números cuánticos. ¿Cuáles son esos números? Pues n, el número principal, el número secundario, el número magnético y el número de spin. ¿Cuál sería aquí el número principal? Recordemos que este siempre es el número principal, o sea que su número principal sería el 3. Recordemos de que este es el número secundario, como en este caso estamos en un subnivel P, si miramos, la P tiene como número secundario 1, o sea que en este caso P valdría 1. Y ahora vamos a poner el número magnético. Recordemos que para P el número magnético puede tener 3 valores, que puede ser menos 1, 0 y más 1.
Entonces supongamos que estamos en el orbital -1. Entonces vamos a poner aquí -1. ¿Qué falta ahora? Bueno, vamos a ubicar el electrón. Ese electrón, en este caso, como gira en favor de las manecillas del reloj, cada vez que la flechita va hacia arriba es porque va en favor de las manecillas del reloj, quiere decir en este caso que el número de spin es igual a +1/2. Esa es una posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que esté en el mismo orbital, pero girando contrario a las manecillas del reloj, o sea, hacia la izquierda. Y en ese caso entonces sería -1/2. Se repetirían entonces los tres números cuánticos primeros. 1, tenemos 3, 1, -1 porque estamos en este orbital, y este número cambiaré aquí. La otra posibilidad es que sea -1/2. ¿Qué otra probabilidad tenemos? Otra probabilidad es que el electrón se encuentre en el segundo orbital, o sea, en 0. Y vamos a hacerlo girando en favor de las manecillas del reloj, o sea que sería positivo. Entonces sería 3, mismo nivel, mismo subnivel, pero ahora le vamos a cambiar el orbital. Y la orientación sería en este caso +1/2. Y ahí tendremos este electrón. La otra probabilidad es que se encuentre girando en contra de las manecillas. Entonces sería 3, 1, 0, pero va a cambiar este número porque ya va en contra de las manecillas, o sea que sería -1/2. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta el tercer orbital. Como es el orbital +1, pues vamos a conservar el número principal, o sea el nivel, el número secundario, el subnivel, pero vamos a ubicarnos en el tercer orbital. El tercer orbital es +1. Y el primer electrón, pues vamos a hacerlo. Se puede hacer en contra o a favor de las manecillas del reloj, pero hagámoslo a favor porque ya lo venimos haciendo así. Entonces sería +1/2. La otra posibilidad es que esté aquí, pero con -1/2, en contra de las manecillas del reloj. Sería 3, 1, +1 porque estamos en este orbital, pero esta vez lo vamos a hacer con -1/2. Y estas son todas las posibilidades que puede tener un electrón que se encuentre en un orbital de tipo 3p. Vamos ahora con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice, realice los números cuánticos, como no me dice cuántos, asumo que son los 4 números cuánticos, de un átomo cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora donde a partir de una configuración electrónica vamos a colocar los números cuánticos. Vamos a poner aquí nuestra configuración que necesitamos. ¿Cómo vamos a hallar aquí los números cuánticos? Miren, vamos a tener en cuenta algo. Recordemos que si estamos en un subnivel de tipo S, siempre vamos a tener un solo orbital. ¿Sí recuerdan? Este de aquí, como también es S, no importa que sea un 2. Si es un S, tiene un orbital. Y recordemos que el P tiene 3 orbitales. Entonces vamos a poner aquí los 3 orbitales. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a llenarlos con sus respectivos electrones. Entonces, vamos a empezar con el primer electrón. Supongamos que el primer electrón, porque aquí tenemos 2, ese número indica que tenemos 2, quiere decir que para este electrón sus números cuánticos serían 1, porque está en el nivel 1. Su número secundario, ¿cuál sería? Si el subnivel es S, su número secundario es 0. O sea que tendríamos 0. Y como el subnivel S tiene un solo orbital y se llama 0, quiere decir que su orbital es 0. Ahora identifiquemos al electrón. Como el electrón tiene el spin hacia arriba, quiere decir que es +1/2. Y ahí tenemos el primer electrón. Vamos ahora a poner el segundo electrón. Para ese segundo electrón, pues también se encuentra en el nivel 1, está en el subnivel S que se representa con el 0, y como el S tiene un solo orbital, ponemos 0. Pero como va en contra de las manecillas del reloj, vamos a ponerle a ese electrón -1/2. Y aquí tenemos ya nuestros dos primeros electrones. Vamos ahora al subnivel 2S. Tenemos nuestro primer electrón. Como estamos ahora en el nivel 2, eso significa que vamos a poner 2. Como es un subnivel de tipo S, quiere decir que su número secundario es 0. Y como el S tiene un solo orbital, ese orbital es 0. Como este electrón tiene el spin hacia arriba, quiere decir que es +1/2. Y el segundo electrón, pues sería también 2, estaría en el mismo subnivel, o sea, en el mismo número secundario 0.
el mismo orbital que es 0, pero en este caso ese electrón sería menos un medio. Ahora vamos a poner estos 4 electrones y vamos a tener mucho cuidado. El primero lo vamos a poner aquí. Primer número m va a ser 2 porque estamos en el nivel 2. El segundo número es el subnivel. Como el subnivel es p, sabemos que p es el número secundario 1. Entonces vamos a poner 1. Ahora vamos a poner el número magnético. Recordemos de que este número magnético depende del orbital. Como tiene 3 orbitales, entonces, y está en el primer orbital, quiere decir que en este caso ese orbital será menos 1, porque ese es el primer orbital. Como lo hicimos con el spin hacia arriba, quiere decir que es más un medio el electrón. Ya representamos el primer electrón, pero ojo porque son 4. El segundo electrón lo vamos a poner aquí. ¿Por qué lo vamos a poner aquí? Recuerde lo que dice la regla de Hahn. Esa regla dice que cuando hay varios orbitales, hay que distribuirlos en diferentes orbitales y que sean paralelos entre sí. O sea que si este va hacia arriba, este debe quedar arriba. Entonces, ¿cuál sería? Sería 2, su primer número. El siguiente sería 1, su número secundario. Y como cambiamos de orbital, recuerde que el orbital del medio en este caso sería 0. Y como va hacia arriba, el electrón sería más un medio. Hemos puesto 2 electrones, vamos a poner el tercero. Ese tercer electrón pues también por la misma regla debe ir hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer? Pues se encuentra en el nivel 2, en el subnivel 1, pero cambio de orbital. Ahora está en el orbital más 1. Vamos a poner más 1. Y como también está hacia arriba, quiere decir que es más un medio. Y ahí tenemos los 3 primeros. Solo nos falta un electrón. La pregunta es, ¿dónde vamos a ubicar ese electrón? Realmente lo podemos poner en cualquiera de los orbitales. Realmente eso no se puede saber, pero por orden siempre lo vamos a poner aquí al primero. Entonces, vamos a ponerlo aquí, pero el spin tiene que ir contrario. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría nivel 2, el número secundario que representa el subnivel sería 1, y como lo pusimos en el primer orbital, sería menos 1. ¿Qué nos va a cambiar aquí? Que en este caso el spin ya no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. O sea que él sería menos un medio. Y ahí tenemos los números cuánticos para esta configuración electrónica. Vamos ahora a ver el ejercicio número 4 y último. Antes de hacer el cuarto ejercicio, pues quiero hacerte una invitación. Si te ha gustado este video, si te agrada la forma como se te ha explicado, te invito a suscribirte a mi canal y no olvides compartir esta clase. Seguro que otros compañeritos también se van a beneficiar. El problema número 4 nos dice, realice los números cuánticos del boro. O sea que en este caso vamos a trabajar con el boro. Pero si yo quiero hacer los números cuánticos del boro, es importante que yo primero anote la configuración electrónica del boro. Por eso es que es importante para hacer números cuánticos saber bien el concepto de configuración electrónica. Para yo hacer la configuración electrónica del boro, recordemos de que lo primero que necesitamos saber es cuál es el número atómico del boro. Según la tabla periódica, nota que el número atómico del boro es 5. ¿Qué significa eso? Eso significa que tiene 5 electrones. ¿Cómo sería su configuración? 1s2, 2s2, aquí ya pusimos 4 electrones y por último 2p1, para un total de 5 electrones. Vamos a colocar los orbitales. Recordemos que la S solamente tiene un orbital. Esta S de aquí, así sea del nivel 2, también tiene un solo orbital. Y la P, recordemos que las P siempre van a tener 3 orbitales. Ahora vamos a poner los números cuánticos para cada electrón. Para el que se encuentra aquí, ubiquemos el primer electrón. En este caso, su número cuántico principal n sería igual a 1. Su número secundario, como estamos en S, recordemos de que el número para S es 0. Como estamos en un solo orbital, como S tiene un solo orbital, ese orbital recuerde que es 0. Y como nuestro electrón tiene el spin hacia arriba, quiere decir que es más un medio. ¿Qué sigue ahora? Vamos a mirar el segundo spin. Para este caso, su número de nivel también es el número 1. Su subnivel, que es S, recordemos que es el número secundario, en este caso también es igual a 0.
Y el orbital, como es el único orbital, pues también es cero. Pero como el spin, o sea, el giro del electrón, va al contrario, quiere decir que es menos un medio. Ahora vamos al segundo. Tenemos el primer electrón, vamos a poner su spin hacia arriba, pudo haber sido hacia abajo. Número principal 2, porque ese es el nivel. Número secundario, como es S, ya sabemos que es cero. Y como tiene un solo orbital, ese orbital recordemos que es cero. Como el spin va hacia arriba, vamos a ponerle más un medio. Vamos ahora con el segundo electrón. Mismo número principal, mismo número secundario y estamos dentro del mismo orbital. Pero nos cambió solo la dirección del electrón. O sea que en este caso sería menos un medio. Vamos ahora con el siguiente subnivel. En el P solamente tenemos uno. Vamos a ponerlo allí. ¿Cómo sería? Pues número principal, o sea el nivel sería 2. Número secundario, como es la P, su número secundario es el 1. Y recordemos que la P tiene 3 orbitales. Aquí los tenemos. El primer orbital, donde pusimos ese electrón, es menos 1. Hago la aclaración de que se pudo haber puesto en cualquier orbital. No hay forma de predecirlo. Entonces lo vamos a poner en el primero. Y como el electrón va girando hacia arriba, hacia la derecha, quiere decir que es más un medio. Y estos son los 5 números cuánticos para los 5 electrones que tiene el boro. Bueno, y de esta forma no solo hemos aprendido qué son los números cuánticos, sino que también los hemos aplicado a algunas situaciones. Yo espero que esta clase haya sido de tu agrado, que hayas comprendido cómo se utilizan los números cuánticos. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y a que compartas este video. Seguro que muchos van a aprender con él.